No hiciste clic aquí por accidente. Cuando la mente empieza a colapsar y el cuerpo no entiende, porque algo más grande está intentando revelarse, y es exactamente en ese punto, cuando el vacío empieza a incomodar más que el dolor, que la sabiduría más peligrosa de Egipto te encuentra, no como un dios lejano, sino como una presencia silenciosa que se acerca cuando la mente está a punto de romperse. Y cuando eso sucede ya no hay vuelta atrás. La incomodidad se convierte en una señal, el agotamiento se convierte en un código. Y lo que antes parecía solo ansiedad es el comienzo del colapso de todo lo que te enseñaron. Sobre salud, equilibrio y sanación lo sentiste. Ya notaste que algo no anda bien aunque nadie más lo ve ahí. Ahora vas a descubrir por qué tu mente podría estar destruyéndote y cómo puede comenzar a sanarte. Hoy, pero si crees que esto se trata solo de pensamiento positivo, mejor prepárate, porque lo que vas a escuchar no es autoayuda, es alquimia vibracional, basada en los mismos códigos que usaban los sacerdotes egipcios para reprogramar el cuerpo sin tocar, sin medicina, sin oración, y solo quienes ven hasta el final reciben la técnica completa. ¿Estás listo? Porque la transformación ya ha comenzado. Y lo que viene después no puede deshacerse. Lo que se pone en movimiento en la mente también mueve la sustancia del mundo. Todo empieza de forma tan sutil que la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. No es dolor, no es fiebre, no es algo que puedas medir con un termómetro ni mostrar en un análisis. Es una ligereza que se va a una neblina suave que empieza a formarse entre tus pensamientos. Te sientas a trabajar, pero tu mente ya no está allí. Miras la vida y sientes que algo ha cambiado. Aunque todo parezca igual, esa es la primera señal. Pero casi nadie la nota porque nos enseñaron a solo prestar atención cuando el cuerpo grita, excepto que, cuando el cuerpo grita, el proceso ya lleva tiempo ocurriendo. Los antiguos lo sabían en los templos de Egipto. Los sacerdotes entrenados por Tot no solo preguntaban qué sentía el paciente, observaban lo que pensaba, porque comprendían que toda enfermedad, antes de manifestarse en la carne, se asienta en un campo más sutil. El cuerpo es el último lugar donde aparece el desequilibrio. Antes de eso, ya ha pasado por la mente, cruzado el campo emocional y se ha asentado en los patrones energéticos que rodean al ser humano como una atmósfera invisible. Ahí es donde todo comienza. Primero, con distracciones mentales repetitivas, pequeños lapsos de memoria, sensaciones de estar presente y ausente al mismo tiempo. Luego viene la irritación, sin una causa aparente. Te sientes impaciente, reactivo, desconectado. No es que haya pasado algo grave, es que el campo comenzó a agitarse. La mente intenta advertir algo está fuera de orden, pero como no escuchamos esa advertencia, el cuerpo asume el papel de comunicar, lo que ya se ha vuelto un patrón energético, y entonces llegan los pensamientos repetitivos, como un disco rayado, pensamientos que no elegiste pero que aparecen. Por sí solos llevan recuerdos, traumas, creencias limitantes, y cuanto más los ignoras, más se acumulan hasta que comienza a formarse tensión en el campo energético, como si algo estuviera a punto de explotar, pero no explota de inmediato. Primero se convierte en fatiga, luego en síntomas vagos, y cuando finalmente se convierte en dolor físico, es porque el cuerpo ya ha sido obligado a absorber un contenido emocional que te negaste a sentir. Los egipcios llamaban a esto desarmonía del alma. Sabían que el cuerpo no es una máquina aislada, sino un reflejo, un instrumento sensible que responde al estado vibracional de la conciencia. Un órgano no se enferma solo por un virus o por la genética, sino porque ha sido debilitado por patrones mentales repetitivos que drenaron su vitalidad original. Y lo más peligroso de todo es que esto sucede en silencio mientras sonríes, trabajas, hablas, publicas. Tu energía se está colapsando por dentro. Por eso los sacerdotes iniciados no diagnosticaban enfermedades, leían el campo vibratorio del ser. Cada persona era como un texto invisible, lleno de información, registrada en sus pensamientos, emociones no procesadas e imágenes mentales que llevaba desde la infancia. Cuando el campo estaba congestionado, el cuerpo era el siguiente en enfermarse, no por accidente, sino como consecuencia, y ahí es donde muchos se equivocan.
Intentan arreglar en el cuerpo lo que empezó. En la mente toman medicamentos, cambian la dieta, se hacen exámenes, pero el desequilibrio sigue vivo, porque la raíz permanece intacta. Y si no se reconoce la raíz, el cuerpo se verá obligado a gritar cada vez más fuerte, hasta que por fin te detengas a escuchar, pero para ese momento, a menudo ya es demasiado tarde, porque cuando el desequilibrio llega al mundo material, ya ha atravesado todas las capas internas de resistencia. Intentar tratar solo el efecto, sin llegar a la raíz, es como intentar secar hielo. Te sientes mejor por un rato, pero pronto todo vuelve, a veces con otro nombre, a veces en otro órgano, pero con el mismo patrón. El desequilibrio no ocurre por casualidad. Es una acumulación silenciosa, un sonido ahogado que nadie más escucha, pero que vibra dentro de ti como un llamado olvidado, y cuando ese llamado se ignora durante demasiado tiempo, la respuesta del cuerpo deja de ser una advertencia y se convierte en una consecuencia inevitable. La mente que sana también puede matar, y esa consecuencia tiene un nombre, tiene un rostro, tiene un peso. El nombre es veneno silencioso, un tipo de toxina que no viene del exterior, no está en el agua, ni en la comida, ni en el aire, está adentro, creada, alimentada y reciclada por los pensamientos y emociones que te niegas a disolver, y cuanto más se acumula, más envenena, primero en la vibración, luego en la función, hasta que el cuerpo, sin otra opción, transforma esa carga emocional en enfermedad. Es el tipo de veneno que llevas cada día sin darte cuenta, la culpa que no se purgó, la rabia que reprimes porque no deberías sentirla, el miedo que niegas mientras sonríes. Ninguna de esas emociones desaparece solo porque se silencien, al contrario, se asientan en tu campo como sombras latentes, y es precisamente porque son ignoradas que se vuelven peligrosas, no porque sean malas, sino porque son incomprendidas. Thoth ya había dejado esta advertencia oculta en las enseñanzas herméticas. El cuerpo es leal, obedece, y obedece sin cuestionar. Si la mente emite angustia, el cuerpo se contrae. Si la mente vibra en miedo, activa la alarma interna. Si la mente repite culpa, se envenena lentamente, como un templo corrompido. Desde dentro, el cuerpo es el reflejo de la vibración. De la mente no tiene poder de decisión, simplemente ejecuta. Y esto no es alegoría espiritual. La ciencia misma, siglos después, empezó a confirmar lo que los iniciados ya sabían. El estrés emocional constante activa cascadas químicas que impiden que el cuerpo se regenere. El sistema inmunológico entra en modo de defensa crónica. La digestión se ralentiza, el sueño se fragmenta, y los órganos empiezan a funcionar en alerta constante, como si estuvieras viviendo una guerra invisible. Pero esa guerra no está afuera, está ocurriendo dentro de tu cabeza. Cada pensamiento negativo recurrente crea una firma bioquímica, una reacción en cadena que el cuerpo tiene que sostener, y lo que se suponía que era una respuesta temporal, un miedo pasajero, una tristeza fugaz, se convierte en una rutina emocional que moldea tu fisiología. No solo estás sintiendo emociones, las estás metabolizando, estás somatizando, estás imprimiendo en el cuerpo una vibración que no ha sido liberada. Por eso, muchas enfermedades no tienen causa. Aparente, los exámenes salen bien, los parámetros son normales, pero el cuerpo duele, la energía se agota, el sueño no repara, y la vida comienza a perder color, brillo, sabor. Esto sucede porque el veneno que te está enfermando no es físico, es vibracional, y como nadie te enseñó a reconocer esto, sigues cargando un equipaje emocional que tu sistema nunca estuvo diseñado para soportar. Pero hay un detalle que los antiguos dejaron registrado, algo que puede cambiar completamente este panorama, un punto de reversión, una ruptura del patrón, un estado específico en el que el cuerpo, en lugar de obedecer a una mente enferma, comienza a responder a otra frecuencia, una frecuencia que debe ser activada conscientemente, justo antes de que el veneno se solidifique. Y es en ese punto donde todo empieza a cambiar, porque allí entiendes una de las verdades más incómodas y liberadoras que existen. Tu mente no es neutral,
Nunca lo fue, no estás simplemente observando los eventos de tu vida, los está moldeando. Cada uno de ellos en tiempo real a cada segundo, aunque no lo notes, tu mente está creando imágenes, activando emociones, emitiendo señales que tarde o temprano aparecerán. En el mundo físico, no estás solo pensando, estás construyendo y eso lo cambia todo. Porque si entiendes realmente esto, dejas de tratar tus pensamientos como nubes inofensivas. No lo son, son la arquitectura invisible de lo que vives. Cada pensamiento recurrente que dejas pasar sin atención se convierte en forma, primero forma mental, luego forma energética y finalmente forma física. Esa es la secuencia y no se detiene ni siquiera cuando duermes. Tu mente sigue ejecutando este sistema. Thoth dijo, todo es mente, no como una metáfora poética, sino como una ley estructural de la realidad del universo. Visible nace de la mente invisible de la misma forma. Tu experiencia de vida nace de la mente que llevas, pero hay un detalle que pocos tienen el valor de enfrentar. La mente no distingue entre crear algo bueno o destructivo. Crea lo que se lee. Alimentas y vibras en el miedo. Construye un escenario que confirma ese miedo. Si vibras en escasez, atrae situaciones que refuerzan esa falta. Si vibras en inseguridad, manifiesta obstáculos que refuerzan la duda. No porque la vida esté en tu contra, sino porque estás proyectando eso sobre la vida. Y entonces, llega la parte más peligrosa. Si no tomas conciencia de este proceso, te vuelves víctima de lo que estás creando inconscientemente. Empiezas a creer que tienes mala suerte, que las cosas siempre salen mal, que nada fluye, pero la verdad es que tu mente está en modo de creación, automática, atrayendo experiencias que coinciden con la vibración interna que alimentas cada día. Esto no es castigo, es precisión. El universo funciona en base a frecuencia y tu mente es la antena que está emitiendo la señal. Esto no se trata de pensamiento positivo, no se trata de sonreír mientras todo se derrumba. Ese es el mayor error de quienes intentan dominar la mente sin comprender el campo vibratorio, porque pensar en positivo sin limpiar registros mentales densos es como pintar sobre una pared con moho. Por fuera se ve bien, pero por dentro el daño permanece. La mente que sana no es la que finge, es la que integra, la que reconoce emociones, observa patrones y elige conscientemente dónde anclar su atención. Pensar en positivo es fácil. Dominar el proceso mental creativo es otra historia. Es comprender que cada imagen mental alimentada con emoción se convierte en una orden. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites una memoria dolorosa con intensidad, tu cuerpo reacciona con sudor, presión en el pecho, nudo en la garganta. Ahora imagina lo que sucede cuando haces eso todos los días, varias veces al día, con escenas de dolor, pérdida, fracaso. Tu cuerpo obedece, en silencio. Te sientes cansado, pero piensas que es solo rutina. Pierdes el apetito. Pero dices que es estrés. No puedes dormir, pero lo ignoras porque ya pasará. Pero todo eso es el lenguaje del cuerpo, respondiendo a una mente que se está colapsando, una mente que está creando realidades densas porque ha sido dejada en piloto automático. Y el piloto automático de la mente siempre trae lo que ya conoce: traumas, carencias, miedos, repetición. Pero hay una clave, una forma de interferir con ese proceso, de revertir ese flujo de creación automática y recuperar el control. No con fuerza ni con represión, sino con un código enseñado únicamente en los templos, en los niveles más profundos de la iniciación. Y ese código no tiene nada que ver con pensar bonito. Empieza en otro lugar, en el juicio vibracional de Ma'at. Comienza en el silencio de lo que nunca fue dicho, en la vibración de lo que fue sentido pero nunca procesado. Porque no basta con entender que tu mente crea realidades. Tienes que ir más allá de la comprensión y acceder al campo donde esas realidades se gestan. Y para eso, los antiguos no usaban tecnología, usaban símbolos, rituales y un juicio invisible que todavía sucede dentro de ti cada día. En el libro de los muertos se escribe que el corazón del difunto era colocado en una balanza. De un lado el corazón, del otro la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad, la armonía y el orden cósmico.
Pero eso no era solo un ritual funerario, era un mensaje codificado, una representación vibracional de lo que cada ser humano vive en vida, porque en el fondo, esa balanza está operando dentro de ti todo el tiempo. El corazón no representa solo el órgano físico, es símbolo de tu vibración interna. Y esa vibración pesa. La culpa pesa, el miedo pesa, el odio pesa, la resistencia pesa, pero la verdad cuando es aceptada es ligera. La presencia es ligera, la armonía interior es ligera, y tu cuerpo lo sabe, lo siente cuando estás cargado. Lo registra en tus músculos, en tus huesos, en tu piel. Responde con bloqueos, nudos, inflamaciones. Cada tensión acumulada es el reflejo directo de la densidad mental que estás alimentando. Los antiguos sacerdotes no esperaban a que el cuerpo enfermara. No trataban síntomas, observaban señales sutiles. El brillo en los ojos, el tono de la voz, el peso de la respiración. Y cuando veían esas señales, sabían que algo estaba desalineado. Entonces practicaban técnicas vibracionales para restaurar el campo antes de que el cuerpo colapsara, porque sabían que la enfermedad es siempre la última fase de un desequilibrio que comenzó en niveles invisibles. Y es ahí donde el juego cambia por completo, porque para ellos la verdadera medicina no era una sustancia, era una frecuencia, una vibración que al ser restaurada reorganizaba todo el cuerpo sin necesidad de intervención externa. Esa medicina no se aplicaba, se despertaba desde dentro. Y había una práctica específica para eso. Una práctica que requiere más que buena intención. Requiere rendición vibracional, conexión y maestría mental. Esta práctica no empieza en el cuerpo, empieza en la imagen, pero no en cualquier imagen. En una imagen mental específica, activada con precisión, sentida con verdad y mantenida con foco. Eso es lo que Todd llamaba creación consciente. La realidad para él era moldeable. Nada era fijo, nada era inmutable. Todo podía ser reorganizado si sabías acceder al campo correcto de la mente. Y aquí viene el código oculto, que los sacerdotes practicaban en los templos, especialmente en Saqqara. Entrenaban su mente para proyectar imágenes con tal claridad y tal intensidad emocional que el cuerpo comenzaba a reaccionar, como si esa realidad ya estuviera ocurriendo. No era visualización superficial, era neurofusión vibracional, un estado alterado de conciencia donde la imagen mental dejaba de ser imaginación y se convertía en experiencia vivida. El iniciado era guiado hacia ese estado lentamente. Primero limpiaban su campo con respiración rítmica, luego creaban una escena interna donde ya estaba sanado. No intentando, ya lo estaba. Lo sentía en los detalles, la ligereza del cuerpo, el brillo en los ojos, la libertad en el movimiento, la paz en la respiración. Y cuanto más lo sentía, más esa imagen se volvía una verdad interna. Y cuando esa verdad se consolidaba, el cuerpo obedecía. Pero atención, esta técnica no funciona si se realiza como un ritual automático, requiere presencia real, rendición verdadera. Porque lo que los sacerdotes sabían, y que la ciencia moderna comienza a descubrir, es que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente vivida en el campo emocional. Si lo sientes como verdad, el cuerpo lo toma como verdad, y cuando el cuerpo lo cree, comienza a cambiar. Esa es la diferencia entre el pensamiento positivo y la creación vibracional. Y esta práctica, cuando se hace correctamente, tiene el poder de transformar no solo el cuerpo, sino también la realidad que te rodea. Porque la vibración interior reorganiza no solo lo biológico, sino también el campo electromagnético que te envuelve. Y una vez que ese campo se altera, comienza a atraer circunstancias, personas y oportunidades que están en la misma frecuencia. Es como si el universo respondiera: entendido, has cambiado. Ahora todo a tu alrededor también cambia. Pero esto es solo el comienzo del proceso, el ritual mental de la alquimia interior, porque visualizar y sentir no es suficiente si no sabes lo que está ocurriendo detrás de escena en tu campo mental. La mente opera con una precisión casi mecánica, sigue un orden, y es ese orden el que determina si lo que piensas se disolverá en la nada o se materializará como experiencia. En la alquimia egipcia, el proceso de creación
se dividía en 3 etapas fundamentales. Primero viene la forma, el pensamiento, la idea inicial, la semilla mental. Pero la forma por sí sola no produce ningún resultado. Necesita combustible. Y ese combustible es la emoción. La emoción es energía en movimiento. Es el motor que activa el comando vibratorio. Cuando piensas algo y lo sientes con verdadera intensidad, creas una vibración coherente. Y si esa vibración se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en sustancia, en realidad. Pensamiento, emoción, materia. Esa es la tríada que mueve toda manifestación. Ese era el verdadero secreto de la alquimia. Transformar el plomo en oro. Pero el plomo no era literal. Era simbólico. Representaba el dolor, la pesadez emocional, el trauma, la densidad que el humano carga. El oro, en cambio, era el estado de alineación, la sanación, la ligereza, la mente restaurada a su pureza original. La autosanación, en este contexto, nunca fue arreglar un solo órgano. Era sintonizar la mente de nuevo con el campo original de equilibrio, donde el cuerpo deja de resistir y empieza a reorganizarse naturalmente. Porque cuando la mente vibra en coherencia, el cuerpo responde con regeneración. Cuando la mente vibra en caos, el cuerpo entra en modo defensivo. Y esa defensa constante se convierte en enfermedad. El ritual mental de la alquimia interior era exactamente eso. A elegir conscientemente la forma, generar una emoción elevada asociada a esa imagen y mantener ese campo hasta que fuera más real que el dolor. No era apresurado ni distraído. Era una práctica diaria y precisa, como un artesano moldeando su propia realidad. Pero hay un desafío oculto en este camino, algo que ningún ejercicio, por poderoso que sea, puede resolver a menos que se enfrente primero. Es como intentar correr con una cadena en el tobillo. Puedes moverte, pero no avanzas. Ese obstáculo es invisible, pero constante, y tiene un nombre muy claro: el pensamiento recurrente. Puedes tener las mejores intenciones, meditar cada día, escribir afirmaciones en tu espejo, respirar profundo, repetir mantras, tratar de mantenerte enfocado. Pero si el resto del día repites patrones mentales de carencia, de duda, de ira o de autocompasión, todo ese esfuerzo será absorbido por el campo dominante. Porque lo que realmente da forma a la realidad no es lo que piensas de vez en cuando, es lo que piensas todo el tiempo, especialmente en silencio. Los pensamientos silenciosos son los más peligrosos, los que no dices, pero que sientes, los que nadie ve, pero que giran constantemente como un código oculto. No gritan, pero programan lentamente tu vibración como un virus silencioso. Es como si tu mente estuviera escribiendo un guión todo el tiempo y el universo simplemente filma la escena exactamente como fue escrita. Y si ese guión está hecho de miedo, de prisa, de comparación, de resentimiento o de incredulidad, ninguna técnica funcionará, porque el campo sigue corrompido. El pensamiento recurrente es el verdadero enemigo interior. Es eso lo que impide que el campo se estabilice. Es eso lo que sabotea la imagen mental. Es eso lo que anula la emoción elevada. Y es eso lo que debe ser desactivado antes de que la alquimia pueda funcionar de verdad. Pero existe una manera de romper este ciclo, no con fuerza, sino con inteligencia vibratoria. Una técnica simple pero precisa, capaz de interrumpir el bucle automático y crear el espacio necesario para que una nueva frecuencia pueda finalmente instalarse. Y es precisamente este secreto el que está a punto de revelarse ahora. La mente invertida, cuando el cuerpo obedece a la frecuencia. La técnica que los antiguos preservaron y que ahora regresa a ti, como una llave olvidada, es conocida entre los iniciados modernos como neurofusión vibratoria. Ese nombre puede sonar técnico, pero lo que representa es simple: la unión entre el campo emocional, el sistema nervioso y la frecuencia de la imagen mental. Cuando estos 3 elementos se fusionan, la mente ya no solo piensa, proyecta un nuevo orden que el cuerpo reconoce como real. Pero atención, esta práctica no funciona con la cantidad, sino con la calidad, presencia, claridad y rendición total, aunque sea por solo unos minutos. No necesitas pasar horas meditando.
pero sí necesitas estar completamente presente, aunque sea por 10 minutos. Porque en esos 10 minutos, si la fusión es real, estás reprogramando tu cuerpo como un alquimista transforma la esencia de un metal. El primer paso es silenciar el campo, es decir, interrumpir la agitación vibratoria que tu cuerpo y mente cargan durante el día. Y la mejor forma de hacerlo es con una respiración rítmica. Inhala durante 4 segundos. Retén el aire durante 4 segundos. Exhala lentamente durante 4 segundos. Repite ese ritmo. Además de calmar tu sistema, esto empieza a crear coherencia entre el corazón y el cerebro, algo que los antiguos ya intuían y que hoy la neurociencia confirma. Con el campo estabilizado empieza el segundo paso, visualizar tu cuerpo ya sanado. Pero atención, esto no se trata de imaginar de forma vaga. Debes ver los detalles, sentir la textura de tu piel, la calidez suave de la salud fluyendo en ti, el ritmo natural de tu respiración, la ligereza en tus hombros, la claridad en tu mente. Debes verlo como si realmente estuvieras ahí, no deseando sino habitando. Porque tu cerebro no responde al deseo, responde a lo que sientes como real. El tercer paso es el más delicado. Debes cargar esa imagen con una emoción real. No basta con ver, debes sentir, como si tu cuerpo ya estuviera funcionando en perfecta armonía. Siente la gratitud, el alivio, la alegría de estar completo. La vibración que emites en ese momento es el verdadero comando, porque es la emoción la que transforma la imagen en frecuencia. Y la frecuencia es lo que el cuerpo obedece. Para el cerebro, la emoción es la realidad. Finalmente, repite este proceso durante 10 minutos al día, preferiblemente antes de dormir, cuando la mente está en un estado más receptivo. Esto no es un ritual mágico, es ingeniería vibratoria. Estás enseñando a tu sistema a responder a una nueva información, y si lo haces con constancia, el cuerpo comenzará inevitablemente a responder, no porque lo hayas forzado, sino porque has creado el campo para que eso suceda. Y aquí viene el punto crucial, porque no basta con aplicar esta técnica una sola vez y esperar milagros. La mente funciona por repetición, y el cuerpo necesita constancia. Si mantienes este nuevo campo vibracional el tiempo suficiente, la antigua programación comienza a disolverse. Los síntomas cambian, los patrones emocionales se reorganizan, y la vida a tu alrededor responde. Pero solo quienes sostienen esa frecuencia, más allá del entusiasmo inicial, llegan a la etapa final, el punto donde el cuerpo deja de resistir y empieza a cooperar con el campo que has creado. Y es justo ahí donde ocurre la verdadera inversión, porque cuando la mente cambia, el cuerpo obedece. Ese es el principio que une la espiritualidad con la biología. Lo que vibras de forma constante se convierte en la base sobre la que el cuerpo se reconfigura. Y esto funciona tanto para la sanación como para el colapso. La diferencia está en el campo dominante. Si no haces nada, si no interrumpes los pensamientos que alimentan el desequilibrio, el cuerpo seguirá obedeciendo a la antigua programación, incluso si fue creada por una versión de ti que ya no existe. Y aquí viene la revelación final. Thoth dijo: quien no domina su mente se convierte en esclavo de la creación de otro. Eso significa que si no ocupas tu propio campo vibratorio, será ocupado por patrones externos, los medios, la sociedad, la familia, el pasado. Tu mente es un templo, pero si no la gobiernas, se convierte en tierra abandonada. Y la tierra abandonada atrae todo lo que vibra en el desorden. Ahora ya conoces la técnica, has recibido el código, has visto cómo funciona, has sentido el llamado. Lo que hagas con ello ahora es lo que determinará si tu mente será tu medicina o tu veneno. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. Pocos tienen el valor de mirar hacia adentro y reconocer que la verdadera sanación comienza en la mente. Si este mensaje tocó algo en ti, escribe en los comentarios: mi mente es mi templo y elijo sanar. Eso nos ayuda a crear una corriente vibratoria poderosa junto a otros que también están despertando. Y si deseas apoyar directamente este canal y ayudarnos a difundir este mensaje a más personas que lo necesitan, tenemos un enlace fijo en el comentario superior para contribuciones. O si lo prefieres, puedes hacer clic en el botón de gracias aquí en YouTube
Eso fortalece mucho nuestro trabajo y nuestra misión. Y aún no te vayas. Un video especial fue preparado cuidadosamente para ti, para continuar este profundo viaje de autosanación y sabiduría ancestral. Solo haz clic en la pantalla y nos vemos ahí.